Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión de planificación de proyectos y vamos a continuar con lo que empezamos en la sesión pasada, y esto es con la construcción de una planificación en Microsoft Project. En la sesión pasada vimos cómo dejar preparada la plataforma para recibir a un nuevo proyecto, a una nueva planificación. Vimos los tres pasos básicos, el 1, 2, 3 de preparar la plataforma para recibir la planificación, ¿no es cierto? Viendo el tema del calendario laboral, viendo la fecha de inicio del proyecto y, ¿no es cierto?, la última, que era de la definición de las tareas en formato automático. Por lo tanto, terminamos con una plataforma de Project. Aquí está la visual de MS Project, con, ¿no es cierto?, un calendario laboral aquí en el menú proyecto, donde teníamos definido todos los festivos hasta el mes de septiembre. Teníamos la jornada laboral de 8 a 1 y de 2 a 6, y teníamos las definiciones más básicas acá en el botón opciones: hora predeterminada de inicio a las 8, predeterminada de fin a las 6 pm, 9 horas por día y 45 a la semana. Una vez que tengo toda esta estructura lista, ¿no es cierto?, la fecha de inicio del proyecto definida, el 4 de mayo, que aparece aquí claramente, ¿no es cierto?, la línea punteada que da a entender la fecha de inicio del proyecto, y las tareas definidas en formato automático, toda nueva tarea como automática. Estamos listos como para cargar nuestro proyecto, ¿no es cierto?, y empezar a elaborar la planificación. Para eso nos vamos al ejemplo que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, que está acá, que era este proyecto de montaje de un sistema de control de las celdas de electroobtención. Es un proyecto que tiene definidas 8 tareas, ¿no es cierto?, con sus plazos, y nos tenemos acá la malla de precedencia, y vamos a utilizar estos vínculos imperativos para armar nuestra planificación. Acá estaban los datos, ¿no es cierto?, que ya cargamos, ya la fecha de inicio, la jornada laboral, y estamos en condiciones de cargar entonces nuestras tareas, plazos y vinculaciones. Para eso, lo primero que vamos a hacer es ver, ¿no es cierto?, cómo introducir en nuestra planilla, nuestro proyecto, la planificación. Lo primero siempre va a ser, ¿no es cierto?, insertar las tareas, y para eso es cosa de escribir, ¿no es cierto?, seleccionar y escribir directamente el nombre de las tareas. En este caso, como las tengo listas acá, voy a llegar y copiar del Word, ¿no es cierto?, copiar, y luego vamos a pegar directamente en Project, y inmediatamente aparece, ¿no es cierto?, la información. En el momento que yo escribo cualquier tarea, como por ejemplo acá, ¿no es cierto?, inmediatamente aparece la iconografía y aparecen las fechas. Observen que la fecha inmediatamente se posiciona en el inicio del proyecto, dado que ya está definida, ¿no es cierto?, todo esto partiendo el día 4 de mayo. Recuerden que la fecha está en formato inglés, por lo tanto aparece el mes primero. Y la duración aparece como un día y con un signo de interrogación, porque en el fondo fue un número que arrojó por defecto. Y lo que voy a tener acá, ¿no es cierto?, es el modo, que es el tipo de tarea, que en este caso están todas automáticas porque definimos el modo automático. La otra alternativa, que es el modo manual, pero el modo manual en este caso no lo vamos a preferir, y luego vamos a explicar el por qué. Hay que entender que cada vez que ustedes ingresen una tarea, ¿no es cierto?, en el margen izquierdo va a aparecer el número de la tarea, que es automático. O sea, Project va a asignar un número de indexado a cada una de las tareas, y ese número indexado es muy útil porque lo podré utilizar después en otras ocasiones para referirme a la tarea en particular, en vez de escribir todo el nombre o buscar el nombre. Aparte de eso, tengo una columna que es una columna de información o indicadores, que está siempre, ¿no es cierto?, es la primera columna, y acá hay que tener
hay que tener o nos va a permitir el tener información respecto a si hay alguna condición especial. La recomendación por ahora, sobre todo en esta parte de planificación básica, es importante que esta columna esté libre. O sea, cuando esta columna aparece algún tipo de icono, significa que hay lo más probable es que exista algún problema en la confección de la planificación. Vamos a ir viendo en detalle, ¿no es cierto?, en particular. Una vez que tengo las tareas ya posicionadas, es hora de introducir la duración, ¿ya? Y para eso, en este caso, es importante entender la simbología que se utiliza para la escala temporal. Ustedes pueden ver que por defecto la escala temporal, ¿no es cierto?, que aparece en la zona gráfica, siempre va a estar en semanas como unidad principal y unidad secundaria los días. Eso vamos a ver después cómo cambiarlo. En particular, si uno coloca un número cualquiera, por ejemplo, en la primera tarea voy a colocar 2 y apretan Enter, lo que va a asumir siempre por defecto es que son días, ¿ya? Se va a tratar de días. Si quiero colocar otra unidad, ¿no es cierto?, puedo utilizar algunas abreviaciones. En general, si utilizamos la abreviación 2D, va a entender que son días, ¿ya? Si quiero colocar, por ejemplo, semana, coloco 2S. Y pueden observar ustedes que son 2 semanas y en la zona gráfica se ve claramente, ¿no es cierto?, 2 semanas. Aquí es importante, voy a hacerlo de la siguiente forma, voy a colocar 10, pero asume que son semanas, voy a colocar 6 días. Si colocan 6 días, observen que está partiendo el día lunes, ¿ya? Y pasa por arriba del sábado y el domingo, a pesar de que se establece claramente que son días no laborables, pero la barra igual pasa por arriba del sábado y domingo, y esto puede llevar a la confusión de que Project está contando como días laborales el sábado y el domingo, pero no es así, ¿ya? Lamentablemente es una forma de expresar las barras de las tareas que genera cierta confusión. Sin embargo, Project está considerando que son 6 días laborales, ¿ya? Dado que ustedes ya definieron el calendario laboral, se están contando del lunes a viernes 5 días más el lunes de la semana siguiente. Pero la barra de todas formas visualmente aparece sobre el sábado y domingo, pero esos días no están siendo considerados, ¿ya? Por lo tanto, continúo. Si ustedes quieren días, ¿no es cierto?, basta con una D. Si quieren identificar semanas, con una S. Si quieren identificar meses, es MS. ¿Ya? Y observen que empezó el 5 de mayo, pero el 4 de mayo y terminó el 1 de junio. ¿Ya? Si ustedes quieren considerar, ahora nos vamos a ir hacia abajo, si quieren considerar horas, simplemente colocan una H y lo que considera es una hora. Incluso pueden llegar hasta un minuto con un M, ¿no es cierto?, y considera minutos. Esa es la unidad más pequeña que podemos considerar, es un minuto, y hacia arriba, ¿no es cierto?, meses. Por lo tanto, en este caso voy a continuar con días, que es lo que yo estaba trabajando. Tengo otra alternativa o otra definición importante que tiene que ver cuando se trata de trabajar días corridos. El concepto de días corridos presta mucha utilidad, sobre todo cuando quiero tener una excepción, por ejemplo, en alguna actividad. Si bien tengo toda una estructura asociada a un calendario laboral, en alguna oportunidad quisiera que alguna tarea en particular, ¿no es cierto?, no respete el calendario laboral. Por lo tanto, puedo utilizar la definición de días corridos. Y para eso, por ejemplo, en este caso tengo los 6 días.
Si coloco 6 días, ¿no es cierto? Aquí empiezo el lunes y termino el lunes de la semana que viene. Eso significa que el sábado y el domingo no lo está contando porque estoy asumiendo que son 6 días laborales. Sin embargo, si yo quiero especificar a Project que se trata de 6 días corridos, lo que debo hacer es agregar a la nomenclatura de la escala temporal, la D de días, le agrego una T. Lo mismo si quiero semanas y quiero semanas corridas, será ST. Si quiero meses, será MST. Si quiero horas corridas, HT. Y en este caso lo que tengo son 6 días corridos. Y observen que empieza el lunes y termina el sábado, ¿no? Por lo tanto, si ustedes quieren pasar, ¿no es cierto? Si quieren pasar de las unidades convencionales, que son horas, minutos, días, semanas, meses, que cuando se introducen, se asumen que son laborales, jornada laboral. Si quieren pasar a jornada de días corridos, entonces agregan la T, ¿no es cierto?, como sufijo. Por lo tanto, lo que voy a hacer una vez que tengamos claro la interpretación o la incorporación de la escala temporal, voy a copiar, ¿no es cierto?, lo que tengo en mi proyecto, que son los plazos y están en días. Copio y pego directamente en el proyecto. Ahí y ahí tengo. Entonces pueden ver ustedes que ya se copiaron y todos están asumidos en días, que es lo que corresponde, y pueden ver que aparecen las barras en la zona gráfica partiendo desde la fecha de inicio del proyecto. Pero aquí tengo un problema evidente, ¿no es cierto?, que la duración de las barras es bastante grande y no alcanzan a visualizarse totalmente en mi zona gráfica. Y eso es porque tal vez la escala temporal en este momento está en un formato muy chico. ¿Cómo cambio la escala temporal, no es cierto? Por ejemplo, para ver meses y semanas en vez de semanas y días. Doble clic sobre la escala temporal y aparece el cuadro de diálogo de la escala temporal. Y podemos ver que tengo un nivel inferior, que en este caso está en días, un nivel intermedio que está en semanas y un nivel superior que está desactivado. Es decir, podría llegar a tener 3 niveles, pero en general con 2 basta. Y lo que voy a hacer es cambiar el nivel intermedio, que está en semanas, lo voy a cambiar a meses, y el nivel inferior, que está en días, lo voy a cambiar a semanas. Aceptar. Y pueden ver acá, ¿no es cierto?, que aparecen los meses de mayo, junio y aparece la semana, ¿no?, con la fecha, lo más probable, del día lunes. Voy a hacer doble clic nuevamente en la escala. Voy a entrar de nuevo al nivel inferior y pueden ver que las semanas, y aquí tienen ustedes la etiqueta, cómo ustedes quieren que se vea la etiqueta. Y aquí tengo distintas, puedo colocar la fecha en formato corto o con el nombre del mes y el día. Tal vez sea mejor así, no creo tanto porque ya tengo el nombre del mes arriba. Doble clic de nuevo. Otra alternativa interesante para la etiqueta es utilizar al nivel inferior es utilizar nos vamos acá, así, es utilizar, por aquí está, ¿no es cierto?, S1, S2 desde el comienzo, semana 1, semana 2, semana 3. A veces es interesante utilizar este formato porque a veces no estoy seguro de la fecha en la cual va a partir el proyecto. Por lo tanto, se hace más conveniente así, ¿no es cierto?, semana a semana. Ahora, si incluso así, ¿no es cierto?, el calendario se ve demasiado extendido, tienen la alternativa de comprimir el calendario, la escala temporal, utilizando esto que está acá, ¿no es cierto?, que es, lo vamos a llevar por ejemplo a un 60%, y observen que se comprime esto de alguna forma sin variar la escala temporal, ¿ya? Por lo tanto, tenemos listo, ¿no es cierto?, la incorporación de las tareas, tenemos los plazos, ¿no es cierto?, con las formas de incorporar o definir las escalas temporales y de manejar la presentación de la escala temporal. Viene ahora cómo identificamos que es un hito, ¿ya? Y para eso nos vamos a ir a nuestro proyecto
y vamos a tratar de identificar un hito acá, ¿ya? Para eso, recordemos el concepto de hito. Y el concepto de hito es un tipo de tarea, por lo tanto es una tarea que tiene una alta relevancia en el eje de objetivos. Incluso podría tener una duración nula. Lo importante es que tiene una alta relevancia en el eje de objetivos. Por lo tanto, si uno mira el conjunto de tareas que tiene este proyecto, difícilmente, ¿no es cierto?, la adquisición de controladores será un hito, porque tiene una duración que es considerable dentro del contexto del proyecto. Incluso, por ejemplo, la tarea pruebas de control, simplemente por tener una duración excesiva, es poco elegante, digamos, definirla como hito. Aquí me llaman la atención dos, ¿no es cierto?, que son las pruebas de energía, que tienen una corta duración, y el reinicio de operación. Pero claramente, si estoy montando un nuevo sistema de control en una batería de celdas de electroobtención, ¿no es cierto?, en algún momento será muy relevante, ¿no es cierto?, reiniciar la operación, porque significa echar a andar de nuevo el proceso que estuvo detenido producto de este proyecto. Por lo tanto, me voy a inclinar, ¿no es cierto?, por identificar este como un hito en particular, ¿ya? Para eso, nos vamos a ir acá al Microsoft Project y le vamos a indicar a Project que esta tarea, ¿no es cierto?, la última, sea un hito. Y tengo dos formas de hacerlo. Cualquier tarea que ustedes le coloquen duración 0, ustedes van a observar que inmediatamente cambia la iconografía y Project muestra el icono asociado a un hito. Es muy importante, ¿no es cierto?, entender que la iconografía es totalmente distinta a una tarea normal. Pero en este caso nosotros tenemos que esta tarea tiene una duración distinta de 0. Por lo tanto, tengo que buscar otra forma de que Project indique que se trata de un hito con una duración, ¿no es cierto?, diferente de 0. Y para eso nos vamos a hacer un doble clic, seleccionamos la tarea, doble clic sobre la tarea y aparece el cuadro de diálogo que contiene toda la información de tareas. Y pueden apreciar ustedes que en este cuadro de diálogo tengo, por ejemplo, en la primera pestaña, con información general, el nombre de la tarea, la duración, ¿no es cierto? Hay un porcentaje de completado, que es algo útil para en la etapa de control del proyecto, y otro tipo de información, ¿no es cierto? Luego tengo la pestaña de predecesoras, que va a ser muy útil cuando veamos vinculación. La pestaña de recursos va a ser útil, ¿no es cierto?, cuando debo ingresar recursos. Y nos vamos a ir ahora en particular a la pestaña de avanzado, donde nos va a interesar solo lo que está en el borde inferior izquierdo, que dice marcar la tarea como hito. Esto nos va a permitir que la tarea, a pesar de que tiene una duración diferente de 0, sea mostrada como un hito. Por lo tanto, ya tengo reconocido el hito, ¿no es cierto?, y tengo mostrado con la iconografía que corresponde. Nos tocará ahora, ¿no es cierto?, visualizar las vinculaciones. Y para eso nos vamos a adentrar en todo lo que tiene que ver con las vinculaciones que nos ofrece el proyecto. Por lo tanto, repasemos un poco. Lo que acabamos de hacer es, en primera instancia, incorporar las tareas, ¿no es cierto?, y ver todo lo que aparece inmediatamente asociado a la tarea en particular. Vimos la duración, cómo entrar los plazos de duración de cada tarea y manejar la escala temporal. Y a continuación vimos cómo identificar, ¿no es cierto?, si la tarea se trata de un hito. Lo que viene a continuación es algo un poco más largo, lo veremos en la próxima sesión. Nos vemos en el siguiente.